Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Pedro. Si tienen sus Biblias, vayamos a Primera de Pedro. Hoy va a ser nuestro penúltimo sermón, entonces ya vamos cerrando y estamos muy agradecidos con Dios porque creo que ha sido de mucha bendición que juntos como iglesia podamos estudiar la Biblia de esta manera. Antes de arrancar, me gustaría hacer una oración, así que los invito a que oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar reunidos hoy en esta mañana, Señor. Gracias porque siempre es precioso cantarte, Señor, y escuchar a tu iglesia a una voz, Señor, adorando tu nombre. Señor, hoy fue una de esas mañanas donde mientras te cantaba, Señor, sentía que mi pecado me estorbaba y que mi pecado era más grande. Y en algún momento solamente empecé a repetirme en mi cabeza y con mi boca: la cruz es suficiente, la cruz es suficiente, la cruz es suficiente. Y gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a ti única y exclusivamente porque la cruz es suficiente. Gracias por tu palabra, Dios, porque es un regalo de gracia para todos nosotros. Y gracias porque a través de ella podemos conocer que la cruz es suficiente y podemos conocer a ese Dios que nos ama y que está interesado en tener una relación con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas lo que solamente tú puedes hacer, que tomes tu palabra y la hagas cobrar vida en nosotros. No queremos que tu palabra esté escrita en nuestro corazón como si fuera una piedra, sino que esté escrita en nuestro corazón, Señor, de una manera viva y eficaz, a tal punto que dé fruto y que nuestro fruto, Señor, te glorifique y exalte tu nombre, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Te pido tu ayuda, Señor, para comunicarme con claridad, para comunicarme, Señor, con amor, y de tal manera que todos los que estamos aquí, Señor, salgamos bendecidos, edificados y animados. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer, y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Creo que la última vez que prediqué, me acuerdo que les conté durante el sermón que yo casi no veía tele. No me acuerdo por qué les conté eso, alguna relación tenía con lo que estaba enseñando, pero resulta que cuando llegamos a la casa, mi esposa me preguntó: ¿por qué contaste eso? Y yo le dije: no sé, creo que es la verdad, yo casi no veo tele. Entonces yo le pregunté: ¿por qué? Me dice: es que sonó como un poco juega vivo. Y entonces yo le dije: no, mi amor, es que la verdad, yo casi no veo tele y no me acuerdo qué relación tenía con el sermón. Resulta que un día estos encontré una serie y mi esposa me dijo que ya sabía por qué era que yo casi no veía tele, porque me cuesta llevarla suave. Cuando encuentro una serie que me gusta, quiero terminarla lo más pronto que pueda. Y la serie que encontré, no sé si a algunos les va a parecer curioso o gracioso, era una serie, un concurso, una competencia de diferentes cocineros para ganarse un premio. Fijo ahí una gente que está pensando qué aburrido, hay otros que están pensando: a mí me gustan esas series. Bueno, a mí me gustan ese tipo de series. Entonces era un grupo, no sé, como de 15 cocineros o 20 cocineros que concursaban para al final llevarse un premio. Eso fue gracias a Mónica, que me la presentó, y me fui en la cáscara de banano. Entonces, a lo largo de la serie uno puede ver cómo cada chef tiene diferentes habilidades, diferentes talentos, pero hay momentos donde uno dice que uno no sabe ni qué ingredientes están cocinando, uno no sabe ni qué técnicas están utilizando, pero a la hora en que presentan el platillo, uno dice: yo me comería eso en cualquier momento. Y les cuento todo esto de esta serie porque mi objetivo hoy es que podamos degustar de una comida en 4 tiempos. Vean qué interesante. 4 tiempos quiere decir que va a haber 4 platillos diferentes. Pero lo interesante, mi objetivo de hoy es que cada platillo tenga, ya me siento en la serie, como que hay un reto, ¿verdad? Cada platillo tiene que utilizar el mismo ingrediente como su ingrediente principal. Y el ingrediente principal del cual vamos a estar hablando hoy es la humildad. Y si la humildad es este ingrediente principal que cada platillo va a tener, es pertinente y es oportuno que todos partamos de un mismo
nivel, de un mismo lugar, para que no asumamos de que todos entendemos lo mismo cuando pensamos en humildad. Los grupos de vida de la iglesia están estudiando un libro sobre el Espíritu Santo del pastor Miguel Núñez, y en su libro Miguel Núñez define la humildad de la siguiente manera. Dice así: la humildad es algo interno que tiene que ver con la manera como nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Es algo interno que tiene que ver con la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Otro pastor llamado Nicolás Tranchini lo ejemplifica de la siguiente manera. Dice así: en la antigüedad y aún hoy en muchos países, la persona humilde era la persona pobre, era la persona que tenía la posición social más baja, el último en la corte de un rey. ¿Cómo trataban estas personas pobres y humildes al resto de la gente? Pues con reverencia, cortesía, respeto, gentileza, con una enorme humildad. ¿Y por qué actuaban de esta forma? Porque eran extremadamente conscientes de su condición social. Dice Tranchini, ahora traza el paralelismo. ¿Quién es humilde? Aquel que es extremadamente consciente de su condición espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de humildad, estamos hablando de una percepción, y no solamente una percepción, sino la correcta percepción de nosotros mismos a la luz del Evangelio, a la luz de quién es el Señor, quién es Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y la percepción correcta que la Biblia nos enseña que todos nosotros deberíamos tener de nosotros mismos a la luz del Evangelio es que somos personas profundamente necesitadas de Jesucristo. Eso es humildad, estar extremadamente conscientes, lúcidos de cuánto necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Y quiero darles un ejemplo de cómo esto se vio en la vida del apóstol Pablo, cómo Pablo progresivamente, conforme iba caminando con Cristo, cobraba mayor conciencia y entendimiento de su profunda necesidad de Cristo. A veces nos pasa lo contrario, conforme empezamos a caminar con el Señor, pensamos que nos vamos graduando, porque nos vamos convirtiendo en mejores personas. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Lo que la Biblia enseña es que efectivamente Dios nos va transformando y nos va cambiando y podemos reflejar más a Cristo, pero eso no quita que dejamos de estar profundamente necesitados del Señor. Entonces vamos a ver 3 versículos que pedí que los pusiéramos al mismo tiempo para que sea fácil poder ver la progresión. El primer versículo, el de Corintios, fue escrito aproximadamente en los años 50 después de Cristo. Y Pablo dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Luego el de Efesios fue escrito en los años 60, 10 años después. Y aquí Pablo dice algo parecido, pero va un poco más profundo. Ahora dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y ya para el final de su vida, cuando escribe las cartas pastorales, le escribe a Timoteo: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces vean qué interesante la progresión. Primero dice: ni siquiera merezco ser contado entre los apóstoles. Los apóstoles eran un grupo muy cerrado. Jesucristo había seleccionado a 12. Y luego Pablo dice que como uno nacido fuera de tiempo, Dios lo escogió también a él. Y dice: soy el más insignificante de este grupo muy selecto. Luego dice: soy el más insignificante de todos los santos, de todos los creyentes. Y finalmente termina diciendo al final de su vida: soy el primero de todos los pecadores. Aquel que escribió la mitad del Nuevo Testamento, aquel del cual nos vemos beneficiados hoy en día, guiado por el Espíritu Santo para instruirnos, nos damos cuenta que lejos de pensar que iba resolviendo su vida se iba dando cuenta de cuánto necesitaba cada vez más y más al Señor. Esa es la humildad bíblica. Esa es la humildad de la que quiero que veamos hoy. Entonces, teniendo claro nuestro ingrediente estrella, podemos empezar a probar cada platillo, pero para eso necesitamos primero
leer nuestro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar del versículo 5 al versículo 7. Dice así: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cómo podemos saber que la humildad es el punto principal de nuestro pasaje el día de hoy? Porque en tan solo 3 versículos la encontramos repetida 3 veces. Ese es un tip para la hora en la que ustedes lean su Biblia. Lo que los autores repiten es porque quieren enfatizarlo y quieren que nosotros prestemos atención a eso. Entonces, el primer platillo de hoy lo vemos en el versículo 5, cuando dice: Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y eso nos habla de la humildad que la congregación debe tener para con sus pastores al someterse. El texto comienza diciendo: asimismo. Y esto nos indica que lo que Pedro está desarrollando en esta sección está totalmente relacionado con lo que vimos la semana pasada. Y lo que vimos la semana pasada fue cuando Rodri nos enseñó a la luz de Pedro cuál es el llamado que Dios le ha hecho a los ancianos, que es sinónimo de pastores, para la iglesia. Dios les dio a los pastores la responsabilidad de cuidar a sus ovejas, de cuidar al rebaño. Y Pedro no solamente les dice cuál es su responsabilidad, sino que también les da indicaciones y parámetros de cómo hacer eso. Entonces, cuando Pedro dice asimismo, lo que está diciendo es lo siguiente: así como los pastores tienen una serie de responsabilidades de cuidar a la iglesia, asimismo el resto de la congregación, llamada por Dios, tiene la responsabilidad de someterse al liderazgo de sus pastores. Tenemos que entender que si hay un llamado hacia la congregación de someterse a sus pastores, es porque sí, solo sí, Dios le ha otorgado a los pastores un rol de autoridad dentro de la iglesia. Si no, no tendría sentido que Dios nos esté llamando a someternos a los pastores. Una buena definición de someterse es colocarse voluntariamente. Esa palabra es clave. Entonces, colocarse habla de que es una disposición. Voluntariamente habla de que no puede ser a la fuerza, porque si no ya no es sometimiento, eso ya es abuso o coerción. Colocarse voluntariamente debajo de la autoridad de otro, reconociendo su liderazgo y guía, lo cual implica obediencia y respeto. Ese es el sometimiento bíblico y es el sometimiento del cual Pedro nos está hablando hoy. Sé que casi siempre que se habla de autoridad o sometimiento es un tema sensible, porque somos susceptibles a sentirnos incómodos, ya sea por orgullo a que no somos la autoridad, pero en el fondo quisiéramos serlo, o por temor a ser maltratados por un mal uso de la autoridad de otros. Y es por esto que es muy importante que sepamos y tengamos claro que la autoridad que Dios le ha concedido a los pastores dentro de la iglesia no es una autoridad ilimitada, ni un permiso mucho menos para ser autoritarios. Es más, autoridad y autoritarismo, por más que se parezcan, no es lo mismo. Autoridad tiene que ver con la facultad que Dios ha delegado para que podamos dirigir. Autoritarismo tiene que ver con la forma en que ejercemos esa autoridad, normalmente de una manera desmedida, excesiva o abusiva. Quizás el mejor ejemplo que se me ocurre para ejemplificar esto es el fuego. Cuando el fuego está contenido es muy útil, nos bendice, nos ayuda. Pero cuando el fuego no tiene límites es muy peligroso, nos puede dañar, nos puede herir o inclusive nos puede destruir. Y lo mismo sucede con la autoridad cuando no tiene límites. Pero precisamente es por esto que Pedro delimitó y de una manera explícita nos enseña
cuál es el propósito para el cual Dios ha dado autoridad a los pastores. Y por eso fue que la semana pasada hablamos de que Dios llama a los pastores a no ser tiranos, sino que más bien los pastores tienen que mantener una actitud de servicio. De hecho, la semana pasada vimos que decía que deben tener un afán de servir. Y me encanta esa palabra porque afán nos comunica un esfuerzo grande, un empeño fuerte, un deseo intenso. Y así es como debería verse la autoridad dentro de la iglesia. Autoridad no es para que se haga mi voluntad. Autoridad es para esforzarnos, empeñarnos y desear intensamente servir y sacrificarnos por el bien de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Ese fue el ejemplo de Jesucristo. Y por eso es que esta parte de Primera de Pedro le hemos puesto por nombre Pastor Supremo, porque estamos aprendiendo de realmente el pastor de pastores. Él es quien nos dio el ejemplo. Todos los demás pastores alrededor del mundo, incluyendo los que estamos aquí en Casa 242, estamos debajo de la autoridad de Cristo. Y solo sí, deberíamos permanecer fungiendo como pastores y estamos dispuestos a someternos a la autoridad de Cristo. Por eso es que la Biblia es tan rigurosa con aquellos hombres que aspiran a ser pastores. Porque si hombres que no tienen un carácter irreprensible, hombres que no tienen un carácter irreprochable, como lo exige la Escritura, desempeñan roles de liderazgo para con toda la iglesia es la que se va a ver perjudicada. Aquí en Casa 242, ninguno de los ancianos, ni Rodrigo, ni Javier, ni yo, somos intocables. Por más autoridad que Dios nos haya dado, estamos al servicio de Dios, estamos al servicio de ustedes, somos pecadores que necesitamos ser santificados y solo por gracia es que hemos recibido el privilegio que Dios nos ha otorgado. Y como somos pecadores, la Biblia también estipula y nos ofrece ayudas para cuando llegue el momento en el que haya que corregir a alguno de los pastores. Y eso es muy importante. Yo quiero que todos lo tengan claro. Primera Timoteo 5:19 dice lo siguiente: no admitas ninguna acusación contra un anciano, o sea, contra un pastor, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y los siguientes versículos dan más información y podría sacar toda una enseñanza de ese versículo, pero simplemente lo traigo hoy aquí para que nos demos cuenta que van a haber momentos donde va a ser necesario corregir a los pastores de la iglesia. Y Pablo simplemente se encarga de darle a Timoteo los lineamientos de cómo se debe llevar eso a cabo. Lo único que sí quiero decir es que me parece muy sabio que Pablo le diga a Timoteo que ni siquiera admitamos el comentario o la acusación si no está respaldada por 2 o más 3 personas, porque a los pastores tener un rol tan público para con toda la congregación es demasiado fácil, que cualquier cosa pueda incomodar a otra persona en el nivel de preferencias, pero realmente no se trata de preferencias, sino se trata de carácter. Puede ser que alguien diga, no me gustan los zapatos de Sergio no debería predicar con esos zapatos. Bueno, Timoteo diría, no admitas esa acusación. Entonces, si se dan cuenta, la autoridad es un tema delicado. Sin embargo, conforme los pastores de la iglesia estén alineados a los requisitos que la Escritura demanda de ellos, y aquí es donde ya la cosa se pone bonita, no debería existir ninguna razón alguna para que los miembros de la iglesia no se sometan a su autoridad, no estén dispuestos a ser dirigidos por su liderazgo, a respetarlos y a tenerlos en alta estima. No hacerlo sería estar en desobediencia a la Escritura. Por eso es que Pedro dice, sométanse a los ancianos. La pregunta para todos nosotros es, y me incluyo, pues yo también tengo pastores, hemos estado teniendo esa actitud de forma externa.
Y luego me pregunto, ¿hemos estado teniendo esa postura del corazón de forma interna? Porque muchas veces podemos lucir por fuera como personas muy dóciles, muy humildes, dispuestas a seguir la dirección de los pastores, pero por dentro podemos tener un corazón quejumbroso, un corazón que si más bien le damos rienda suelta, nuestra naturaleza es ser rebeldes. Y creo que hay que poner atención tanto a lo externo como a lo interno. Esto es muy importante, no solo porque si no, no estaríamos obedeciendo uno de los mandatos que Pedro nos da, sino porque es una radiografía de la humildad o ausencia de esta en nuestro corazón. Porque tenemos que ser sinceros, hay humildad en nuestra vida cuando somos capaces de reconocer que un Dios bueno y sabio diseñó que hubiera hombres imperfectos como yo, que ha llamado para pastorear a la iglesia y guiar a la iglesia. Dios pudo haberse inventado otro mecanismo, Dios pudo haberse inventado otra estructura, Dios pudo haberse inventado otras formas, pero en su sabiduría y soberanía lo dispuso de esa manera. ¿Soy yo humilde para recibir eso como el diseño de Dios y como un medio de provisión para mi vida, para bendecirme? Ahora bien, quizás algunos están preguntando, ¿por qué Pedro dice a sí mismo jóvenes? ¿Será que esto aplica solo para algunos? Pedro le escribe a los jóvenes no porque los no jóvenes estén exentos. Ahí cada quien se categoriza en joven o no joven, eso ya es cosa de cada uno. No porque los no jóvenes estén exentos, sino que simplemente toma a los jóvenes como un ejemplo dentro de la congregación, porque posiblemente son estos aquellos que normalmente quieren sentirse más independientes, más libres y sin tener que rendirle cuenta a nadie. Quizás a los padres de jóvenes adolescentes podrán encontrar un poco de sentido en eso, pero en realidad aplica para todos nosotros. Quiero que veamos lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Por qué? Por gusto, por capricho, no, pues ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Si ustedes son como yo, a mí muchas veces me es difícil someterme a ciertas autoridades. Pero qué lindo este versículo de Hebreos, porque creo que nos hace menos difícil poder hacerlo dentro de la iglesia para con los pastores. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el fin de los pastores es cuidar. Nos recuerda que los pastores tendrán que rendirle cuentas a Dios por cómo ejecutaron su labor. Y nos recuerda que nosotros sí podemos hacer una diferencia en cómo ellos llevan a cabo su tarea. Podemos promover para que ellos hagan su tarea con gozo o podemos no hacerlo. Y lo que Pedro nos está diciendo hoy en el capítulo 5 es que la iglesia tiene una gran oportunidad de que sea lo que Dios la ha llamado a hacer. No solamente cuando los pastores cumplen su función, sino cuando el resto de la congregación cumple el llamado que Dios le ha dado. Entonces el primer platillo donde vemos la humildad es en la humildad que Dios nos llama a tener para someternos y confiar en la provisión que Dios nos ha dado en cuanto al liderazgo de su iglesia. El segundo platillo nos habla sobre la humildad mutua, la humildad entre nosotros. Porque inmediatamente después dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La palabra revestirse siempre me ha gustado mucho porque me parece demasiado práctica. Nosotros nos vestimos según la ocasión. Normalmente cuando yo predico me gusta ponerme camisa manga larga, pero hoy me puse camisa manga corta porque luego voy a predicar en Jacó. Y entonces dije, mejor me voy de una vez preparado para la tarde. Me vestí según la ocasión, según lo que había en mi día hoy. Y lo que Pedro nos quiere decir con esto es que tenemos
que revestirnos de humildad, porque siempre es una buena ocasión para ser humildes, siempre va a ser apropiado, siempre va a ser adecuado. Pero sobre todo, siempre que vayamos a interactuar con los demás. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, Efesios 4, del 1 al 2, dice así. Este es uno de los versículos que creo que Dios más me ha hecho meditar este año y he extraído enseñanzas para mi vida y para la vida de la iglesia, porque me parece demasiado poderoso que Pablo, estando encarcelado por causa del Señor, en medio de una aflicción y una prueba, seguía pensando en la unidad de la iglesia. Y por eso es que dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, les suplico, les pido con todo mi corazón que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo se ve eso, Pablo? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Si usted quiere saber qué tan amable es, qué tan paciente es, qué tan humilde es, qué tan tolerante es, no se mida tanto como es usted en el día a día, de una manera individual. Parece que la Biblia nos dice que la radiografía se ve mejor cuando nos medimos cómo somos en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Dice Pablo, siempre humildes. Es como que usted un día decida salir a la calle chingo. Bueno, hoy tengo ganas de no ponerme ropa, voy a ir al trabajo chingo. No se puede. Simplemente no se puede. Y si decide hacerlo, va a ser muy inapropiado. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro nos está diciendo es revístanse. Necesitamos ser vestidos de humildad todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la humildad es esencial, es clave para el cristiano. Un erudito llamado Thomas Schreiner, en su comentario de Primera de Pedro, lo expresa de la siguiente manera. Dice así: las relaciones serán fluidas y se preservarán. O sea, puede que existe la posibilidad de que relaciones no se preserven. Y a todos nos ha pasado, es muy feo, es muy doloroso. Pero se pueden preservar y ser fluidas cuando toda la congregación se adorna con humildad. Me encanta esa palabra, sinónimo de revestirse, adornarse. Cuando yo pienso en adorno, pienso como en eso último que nos ponemos. Ya estamos totalmente vestidos, pero hacemos como un toque final, ya sea la colonia o las mujeres algún arete o joya, y como para estar adornadas y que sea como lo que le da la firma. Thomas Schreiner nos dice, adórnense con humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es el aceite que permite que las relaciones en la iglesia fluyan con amor. Qué genio hablar de qué es el aceite. Porque es cuando algo está aceitado, como que corre libremente, como que fluye, como que no hay fricción, no hay roce. Imaginémonos una puerta que está bien como alrumbrada y cada vez que se abre y se cierra es un escándalo. Si la puerta del salón principal, que espero que no sea nuestro caso, y si no lo vamos a arreglar, cada vez que se abre y se cierra estuviera sonando de esa manera y rechinando, sería imposible concentrarnos. Habría que agarrar y echarle un poco de WD-40 para que funcione bien. Eso es lo que hace el aceite. Hace que las fricciones y los roces y los contratiempos y las dificultades no hagan que la relación no se persevere, no se preserve. ¿Por qué? ¿Porque van a dejar de existir contratiempos? No. ¿Porque van a dejar de existir desacuerdos? No. ¿Porque van a dejar de existir conflictos? No, eso va a seguir pasando. Pero cuando somos humildes, podemos no darle tanto peso a esas cosas. Recordémonos que la humildad es la percepción correcta de uno mismo a la luz del Evangelio. Y a la luz del Evangelio, cada uno de nosotros somos personas profundamente necesitadas de Cristo. En el día donde usted se siente la persona más santa del universo, en el día donde usted ha sentido que ha estado enfrente de la cara de Cristo y ha tenido un encuentro personal con Él, ese día usted sigue siendo la persona más necesitada de Jesucristo.
Y si eso es cierto de nosotros en los días en los que nos sentimos así, va a ser cierto en los días donde es totalmente lo contrario. Y muchas veces los conflictos y problemas entre los miembros de la iglesia sucede porque muchas veces somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. No somos diferentes a la otra persona que nos está haciendo algo ese día. Entonces cuando soy humilde puedo decir, soy igual a él. No soy diferente. Soy exactamente igual. Humildad, aceite. De algo que se pueda hacer un burumbum, puedo estar tranquilo. Un pastor puritano llamado John Bunyan, hablando de la humildad, dijo lo siguiente que me parece formidable. Dice, el que está a nivel del piso no debe temer caer. ¡Wow! Eso es humildad. Todos los días comenzamos a nivel de piso y nos mantenemos a nivel de piso. Pero cuando pensamos que vamos escalando, es donde la cosa se complica. Les voy a dar un ejemplo. El jueves pasado estaba aquí en la iglesia y salí tarde, y entonces cuando estaban llegando las personas de Nexo, yo estaba en el planché y empecé a saludar a las personas. Y en eso llegó un amigo mío y yo nunca le había dicho lo que le dije, pero no sé por qué, como que simplemente se me ocurrió. Lo saludé y le dije, ¿qué me dice, cachorro eterno? Le puse un apodo. Y cuando yo le dije, ¿qué me dice, cachorro eterno? Sentí como que él me dijo, como diciendo, yo no soy ningún cachorro. Pero en serio no era nada despectivo, además era algo de cariño. Yo conozco a esta persona desde que era muy pequeña. Y entonces yo me quedé pensando como, no sé si lo que percibí de él fue lo correcto o no, pero qué interesante como muchas veces nos cuesta como cuando sentimos que alguien nos está diciendo algo que nos hace inferiores. Y con la persona que yo estaba hablando, yo le dije, qué vacilón, a mí antes me pasaba eso, pero a mí ya no me pasa, creo que Dios ya trabajó eso en mi vida. Resulta que ayer estaba hablando con un amigo pastor y estábamos conversando por teléfono, colgamos, inmediatamente me puso un mensaje porque seguro se le olvidó algo. Yo le contesté y en eso me puso, gracias cachorro. Y yo por dentro sentí, ¿cómo cachorro? ¿Cuál cachorro? Y entonces yo pensé a decir, obviamente él es mayor que yo, entonces por ese lado soy un cachorro. ¿Pero por qué cachorro? Yo no soy ningún cachorro, dije yo. Yo soy todo un perro. Pero tuve que, en un momento, obviamente jamás le iba a decir, ¿por qué me dijiste cachorro? Pero tuve que frenar mi corazón y decir, Mike, ¿y qué si sos un cachorro? ¿Qué si yo más bien soy cachorro eterno? Es más, creo que eso está más alineado con lo que Pedro nos está diciendo. Entender que eso es lo que somos, cachorros eternos. El que está a nivel del piso no debe temer caer. No importa si soy un cachorro o no soy un cachorro. Soy mucho más que un cachorro. Soy una persona profundamente necesitada de Cristo. Y eso es el piso, y del piso no voy a pasar. Ni para arriba ni para abajo. Para el Señor esto es tan importante que a través de Pedro nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Para mí ese es el versículo que más claramente en todo el Nuevo Testamento habla sobre la prioridad que la humildad debería tener en la vida de todo creyente. La humildad no es una opción para el creyente, es parte de lo que somos, es parte de nuestro ADN. Y Pedro lo escribe de tal manera que nos deja sin escapatoria ante la realidad de pensar que podemos cultivar el orgullo en nuestra vida y pensar que eso no va a tener ninguna repercusión en nuestro estado espiritual, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás.
Por eso es que claramente dice que Dios se opone al orgulloso. Y lo voy a repetir porque creo que a veces no lo tenemos claro. No hay manera de que cultivemos el orgullo en nuestra vida, cultivemos el orgullo en nuestro corazón y que eso no nos pase factura en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Dios se opone al orgulloso. Y entonces tenemos que analizarnos cómo estamos en términos de orgullo. Y para examinarnos quiero que leamos la siguiente frase. Dice, ¿quién se levanta por la mañana diciendo, Señor, hoy quiero aspirar a ser la persona menos reconocida y admirada posible? En un mundo donde todos buscan followers, likes y ser influencers, ¿quién desea el anonimato? En una cultura que se enorgullece de su orgullo, ¿quién tiene como objetivo de vida llevar una vida de no reconocimiento? En una sociedad donde la meta es ser conocido, ¿quién desea aspirar al opuesto? Y él mismo responde y dice, nadie. A mí estas cosas me sirven para examinar mi corazón. Porque yo digo, es cierto, yo no me levanto en las mañanas y le digo al Señor, como mi petición número 1, Señor, hoy quiero ser el ser humano menos reconocido, menos admirado. Tampoco es que le digo lo contrario. Pero es que creo que a veces no hay términos neutros cuando se trata de estas cosas que son tan elementales de nuestro corazón. Y si la frase decía que absolutamente nadie vive de esta manera, es importante que entendamos que la humildad no es algo que producimos por nosotros mismos. Usted no va a ser más humilde si se va hoy de aquí y dice, mañana va a ser más humilde, a partir de hoy voy a ser más humilde, voy a convertirme en la persona más humilde. No, la verdadera humildad, la humildad bíblica, solo puede ser un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Un fruto que se cultiva cuando contemplamos y más nos acercamos y admiramos la humildad de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es cuando lo vemos, es cuando lo contemplamos, es cuando estamos cara a cara ante Él, que realmente nuestro corazón es transformado, nuestro orgullo es pisoteado y empieza a ser cultivada esta virtud del Señor en nosotros. No hay nadie, no hay ningún verdadero creyente que pueda ser orgulloso a los pies de la cruz, donde vea a su Señor entregándose por usted. El tercer platillo del cual Pedro nos habla es la humildad ante Dios. Versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Y para mí definitivamente este es el plato fuerte. No porque vaya a ser el punto más largo de mi sermón, sino porque creo que ese es el secreto para que verdaderamente la humildad sea parte de nuestro día a día. Pero nos dice, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios. Y la línea de pensamiento es bastante lógica. Si seguimos el argumento de Pedro, vamos a darnos cuenta que es muy lógico. Porque antes dijo, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero bendice a los humildes. ¿Y qué dice inmediatamente después? Humíllense pues. Es como decir, si Dios bendice a los humildes y les da gracia, ¿cómo no vamos a humillarlos? Eso es lo que Pedro quiere que pensemos, eso es lo que Pedro quiere dejar en nuestra cabeza. Ahora bien, no deberíamos buscar ser humildes solo porque Dios ha prometido bendecirnos, sino más bien porque reconocemos quién es Él. Ese es el secreto.
Pedro nos dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Y cuando yo pensaba en esa frase, la mano poderosa de Dios, lo primero que pensé fue en Job. Cómo por soberanía de Dios, Job tuvo que pasar por pruebas demasiado difíciles, demasiado dolorosas, y al puro principio del libro se mantiene íntegro y se mantiene firme en sus convicciones, se mantiene firme en su lealtad a Dios, y luego empieza a conversar con sus amigos y sus amigos empiezan a enredarlo y empiezan a decirle unos consejos que no son necesariamente los apropiados, y para el final del libro, en el capítulo 40, después de que Job ya como que soltó lo que había en su corazón y empezó a clamar a Dios y a cuestionar a Dios y a dudar de Dios, Dios en el capítulo 40 le responde a Job de vuelta. Job 40, al 1 al 4, dice así: ok, Job, ya hablaste vos, ahora es mi turno. ¿Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. En el momento en el que Dios confrontó amorosamente a Job y lo enfrentó, Job se dio cuenta que se había metido en un terreno donde no le correspondía. Y vemos que dice, ¿quién va a corregir a Dios? ¿Quién se va a atrever a responderle a Dios? Dios le dijo a Job: Job, dejemos las cosas claras. Él está en otra categoría, Él es diferente a nosotros, Él es santo, todopoderoso. Como cantábamos ahora, no hay nadie como Él, Él es inigualable, es incomparable. De eso nos habla la mano poderosa de Dios. Pero también nos habla de su amor, porque si en algo hemos visto el poder de Dios es en todo lo que ha hecho para amarnos, en todo lo que ha hecho para rescatarnos. Y el mejor ejemplo que podemos tener es pensar en el pueblo de Israel, cómo Dios lo liberó de la esclavitud en la que estaba en Egipto. Hizo lo que tenía que hacer. Llamó a Moisés, llamó a Aarón, se presentó ante el faraón, humilló a todas las deidades de Egipto mediante las plagas. Y finalmente el faraón dijo: váyanse ya, que se larguen, hemos sufrido demasiado. Por 10 plagas jugó de fuerte y dijo: no los voy a dejar ir, y endurecía su corazón, y no fue hasta que Dios le quitó su propio hijo, que el faraón dijo: ya, está bien, los dejo irse. Y Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, pero Dios también abrió el mar rojo, y Dios estuvo con ellos en el desierto, y luego Dios abrió el Jordán para que pudieran entrar a tierra prometida, y luego Dios estuvo con ellos cuando las murallas de Jericó fueron derribadas, y luego Dios estuvo con ellos cuando conquistaron toda la tierra. De igual manera, Dios ha estado con nosotros y nos ha mostrado su poder y su amor en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para rescatarnos, para comprarnos, para adoptarnos como sus hijos. Dígame, ¿quién de nosotros puede vivir una vida perfecta, una vida intachable, una vida libre de error, sin pecado? Absolutamente ninguno de nosotros. Cristo lo hizo. Dígame, ¿quién de nosotros puede recibir la ira de Dios por todos los pecados de los hijos de Dios? Ninguno de nosotros. Cristo lo hizo. Siendo inocente, fue al madero por nosotros. ¿Quién de nosotros puede vencer a la muerte y resucitar al tercer día? Ninguno de nosotros. Cristo lo hizo. Y Cristo ascendió a los cielos y Cristo se ha sentado en el trono. Esa es la mano poderosa del Señor. La vemos desplegada en su amor. ¿Qué no ha hecho Cristo por nosotros? Ese es el Evangelio. Y lo que Pedro tiene en mente es cómo no vivir constantemente humillándonos ante la mano poderosa de aquel que entregó su vida por nosotros. Pero la mano poderosa de Dios también nos habla de su cuidado providencial sobre nuestra vida. Porque Pedro bien pudo haber dicho: humíllense bajo el poder de Dios. Y todo el mundo hubiera dicho: tiene sentido. Pero Pedro dijo: humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Y cuando habla de la mano de Dios, lo que nos quiere comunicar es que Dios es quien cuida de nosotros y quien sostiene el universo, quien lo mantiene. Nos habla de su providencia.
A veces confundimos los conceptos de provisión y providencia. Y Dios es ambos. Dios es quien nos provee, eso es provisión. Pero Dios, la providencia de Dios tiene que ver con que Dios es soberano. Él es quien gobierna todas las cosas, quien está en control, quien reina, quien sustenta y ordena todo para su propia gloria, para bendecirnos y para cumplir sus propósitos. Y esto también es humillante, esto nos ubica, nos coloca en nuestra posición, nos recuerda quiénes somos y quién es Él y cuál es nuestra condición. Él es el soberano y yo no lo soy. Pero también tiene un aspecto muy práctico y es creer y confiar que aún en las circunstancias más adversas, aún en las temporadas de más desánimo en nuestra vida, aún en las situaciones de más dolor en nuestro corazón, nuestro Señor con su mano poderosa sigue siendo el Rey, sigue estando en el trono. Y cuando vivimos a la luz de esta verdad, podemos haber perdido inclusive nuestros hogares, como le pasó a los creyentes de Primera de Pedro, que tuvieron que escoger entre preservar su hogar o perder su vida, o perder su hogar o perder su vida pero mantener su hogar, porque los estaban persiguiendo por su fe. Y ellos dijeron, mejor aquí huyendo para mantenernos con vida. Pero aún así permanecieron fieles en el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro les estaba recordando de que había un Dios que los cuidaba con su mano poderosa. Así que lejos de quejarnos, lejos de murmurar contra el Señor, de cuestionarnos su voluntad, de dudar de su bondad, lo que Pedro nos invita es a que nos humillemos y a decir, Señor, gracias, porque hoy creo y hoy confío en que tu mano poderosa me está cuidando. Eso forma nuestro carácter. Ahí es donde la humildad empieza a florecer en nuestro corazón. Cuando sé quién es Dios y quién es el que reina sobre mi vida. Eso hace que Cristo brille en nosotros. Y como si eso ya no fuera suficiente, como si no fuera suficiente que Cristo empezara a ser cada vez más presente en nuestra vida, Dios nos da una promesa. Y la promesa que nos da es que a su debido tiempo Él nos exaltará. Lo hizo con Cristo. Dice Filipenses que Cristo se humilló, se rebajó, tomó forma de hombre, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego el Padre lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Si lo hizo con Cristo, ¿por qué no habría de hacerlo con nosotros? Él nos va a exaltar, no tenemos que tener miedo a ser humildes. Hoy en día la sociedad nos dice que el humilde es el débil, el que se deja mangonear, el que no se para firme. Claro que es difícil ser humilde si esa es nuestra cosmovisión de lo que es ser humilde, porque tengo que hacerme sentir y tengo que estar fuerte y tengo que hacerme defenderme, porque si no, ¿qué de mí? Pero Cristo fue a la cruz y cayó y se mantuvo en silencio, porque tenía su confianza puesta en que un día su Padre lo iba a exaltar. Él nos va a exaltar. Él es quien define cuándo es el tiempo y no nosotros. No seamos apresurados para autoexaltarnos. El punto es que la exaltación va a llegar. Puede ser que sea en esta vida presente, puede ser que sea muy pronto, o puede ser que tengamos que esperar hasta que estemos cara a cara con Él. Y el cuarto y el último platillo tiene que ver con la humildad en el día a día. Versículo 7 dice así, y para mí este es el postre, es como la cereza en el pastel. Toda buena comida siempre ocupa un postre. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué clase de promesa? Esta promesa es tan increíble que normalmente son de las promesas que simplemente como compartimos y tal vez no estamos conscientes de todo el contexto que Pedro viene desarrollando. ¿Y por qué llamo a esto la humildad en el día a día? Porque
Porque cuando usted y yo vivimos ansiosos, tiene que ver todo con nuestra humildad o falta de humildad. Tiene que ver todo con recordar que Dios es quien gobierna y es el soberano de la creación. Porque cuando usted y yo vivimos ansiosos es porque hemos empezado a olvidar que hay un Dios que está sentado en el trono, que gobierna mi vida, que gobierna hasta el más pequeño detalle de mis circunstancias. Si el trabajo ha llegado o no, si podemos quedar embarazados o no, el diagnóstico médico que he recibido, si hemos vendido la casa o no, ¿qué va a hacer de nosotros? Dios gobierna cada pequeño detalle. Pero cuando olvido eso me lleno de ansiedad. Traía para ustedes un ejemplo, pero el Señor es tan bueno con ustedes que me regaló otro ayer en la noche, entonces les voy a dar dos. Yo esta semana me estaba llenando de ansiedad porque originalmente no me correspondía predicar este pasaje. Según las fechas que habíamos comunicado del sabático de Rodri iba a estar de vuelta ya para este fin de semana y entonces Rodri era el encargado y responsable de comunicarles este pasaje. Pero por las situaciones de salud de su cuñada tuvieron que cambiar las fechas del viaje y Rodri no está este fin de semana ni va a estar el siguiente y entonces a mí me correspondió predicar Primera de Pedro. Resulta que yo ya tenía mi agenda totalmente llena. Teníamos una semana importante, teníamos que sacar ciertas tareas del staff, de cosas que hemos estado trabajando. Tenía otras reuniones pastorales ya programadas. Entonces tenía que ver cómo hacía el tiempo para poder preparar el mensaje del día de hoy. Y como por ahí el martes estaba ansioso y sentí como que el Señor me dijo, Sergio, ¿y el versículo 7? Y hubo un momento donde tuve que parar, porque yo dije, tengo dos opciones, o saco el sermón y lo saco como para decir nada más, ya, ¿está listo? O dejo que la palabra de Dios pase por mí y luego preparo el sermón. Y le dije, Señor, eso es lo que quiero hacer. Perdóname por mi ansiedad, porque estoy viviendo como si no tuviera fe de que tú eres soberano, de que tú ya sabías que esto iba a pasar, de que tú ya sabías que este cambio se iba a dar. Y cuando pude hacer eso, pude sentir la paz del Señor. ¿Por qué? Porque deposité mi ansiedad sobre Él. Ok, Señor, usted es soberano, tome. Ahí le mando mi ansiedad. Estoy aquí porque usted quiso, tome. A cambio, decido creer que usted va a cuidar de mí. Ese fue el ejemplo original. Hoy en la tarde voy a predicar a Jacob y ya tenía mi sermón seleccionado. Y ayer en la noche empecé a revisarlo. Voy a compartir un sermón que ya he dado aquí. Y cuando empecé a revisarlo, sentí como que no iba. Como que ese no era el sermón que Dios quería que yo diera. Y a las 9 de la noche empecé a redactar un sermón de cero. Y Becky me decía, te falta mucho, te falta mucho, te falta mucho. Yo le dije, Becky, sí, me falta mucho. Váyase a dormir tranquila. A las 12:30 acabé el sermón. Cerré el iPad. Y algo me dijo, vuelva a abrir el documento. Abrí el documento y no estaba el sermón. No estaba el sermón, había desaparecido. Y yo dije, no puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando? Mañana tengo que predicar, tengo que manejar a Jacob. ¿Qué voy a hacer con este sermón? Este es el sermón que vos querés que dé, Señor. Yo tengo más de 200 sermones guardados en mi iPad, puedo dar cualquiera, pero este es el sermón que vos querés que dé, Señor. Y tuve milisegundos para decir, ¿voy a estar ansioso o voy a confiar en el Señor? Y simplemente dije, voy a confiar en el Señor. Y le dije, Señor, no hay manera en que yo vuelva a escribir el sermón, no tengo energía, pero lo tengo fresco. Entonces voy a agarrar las 4 páginas que he escrito y voy a hacer puros bullet points. Y con eso me voy a ir. Y usted me va a ayudar. Y yo sé que el Señor me va a ayudar. No tengo la menor duda de que el Señor me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y si Él permitió eso, ¿ustedes creen que es por casualidad?
Y son solamente 2 ejemplos de mi vida, pero piense en todas las circunstancias de su vida, desde las más pequeñas hasta las más grandes. No tenemos que estar ansiosos porque hay alguien que ha prometido cuidar de nosotros. Esto es humildad en el día a día, porque todos los días, mientras vivamos en este mundo caído, vamos a tener muchas oportunidades y tentaciones para vivir ansiosos. Pero es ahí donde podemos decidir si ser orgullosos y buscar empujar y solucionar a través de nuestros propios recursos y de nuestras propias fuerzas, o más bien ser humildes y pedirle ayuda al Señor. Pedirle ayuda al Señor para que Él nos recuerde que no tenemos que preocuparnos, porque hay alguien más sabio, más poderoso y más amoroso que nosotros mismos. Y ese que es más sabio, más poderoso y más amoroso que nosotros mismos, según Pedro, es quien cuida de nosotros.